Durante mucho tiempo hubo una verdad incómoda dentro del gaming. Si querías jugar toda la historia de Metal Gear, había un capítulo que simplemente no podías alcanzar. No importaba tu consola actual, no importaba tu PC. Si no tenías una PlayStation 3, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots quedaba fuera de tu alcance. Hoy esa barrera finalmente cae. Konami anuncia Metal Gear Master Collection Volumen 2 y con ella no solo regresa un juego legendario, regresa una parte de la saga que llevaba casi 2 décadas atrapada en el pasado. Pero el anuncio también deja preguntas inevitables. ¿Por qué Metal Gear Solid 4 tardó tanto en liberarse? ¿Y por qué Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain no forma parte de esta colección? Interesante, ¿verdad? Hola, soy RideSpeed, tu canal del gaming retro y remakes. Hoy analizamos lo que realmente significa este lanzamiento y lo que nos dice sobre el futuro de Metal Gear. Si todo esto te interesa, te sugiero te quedes conmigo para averiguarlo. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El regreso de una pieza perdida de la saga. La llegada de Master Collection Volumen 2 marca un paso decisivo en la restauración moderna de la franquicia. El paquete incorpora Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker en su versión HD. Otros contenidos vinculados a la cronología de la saga. El foco principal es evidente: recuperar títulos que estaban limitados por hardware antiguo o disponibilidad reducida. No se trata solo de relanzar juegos, se trata de reconstruir el acceso completo a la historia. Durante años la saga estuvo fragmentada entre generaciones de consolas. Esta colección busca cerrar esa brecha. ¿Por qué Metal Gear Solid 4 tardó casi 2 décadas en salir de PlayStation 3? La exclusividad prolongada de Metal Gear Solid 4 no fue simplemente una decisión comercial, fue una consecuencia técnica, o así le llaman algunos. El juego fue desarrollado específicamente para la arquitectura interna de PlayStation 3, una plataforma famosa por su complejidad de programación. Gran parte del funcionamiento del juego dependía directamente de ese sistema. Esto significaba que trasladarlo a hardware moderno no era un simple port, requería adaptar procesos internos, optimizar rendimiento y en muchos casos rehacer partes del código. Durante años el costo técnico de esta adaptación superaba el beneficio comercial. Lo que cambia ahora es la estrategia de Konami. La compañía parece haber decidido que preservar este capítulo clave de la saga es más importante que evitar la inversión técnica necesaria para hacerlo posible. La llegada de Metal Gear Solid 4 a sistemas actuales no es casual, es una decisión consciente de restauración histórica. La gran ausencia. ¿Por qué no está The Phantom Pain? La omisión de Metal Gear Solid 5 ha sido uno de los puntos más debatidos del anuncio. Sin embargo, la lógica detrás de esta decisión es bastante clara. Primero, The Phantom Pain sigue plenamente disponible hoy. Puede jugarse en PC, consolas modernas y tiendas digitales sin problemas técnicos relevantes. A diferencia de Metal Gear Solid 4, no necesita rescate ni preservación urgente. Segundo, el objetivo de la Master Collection parece centrarse en recuperar juegos cuya disponibilidad era limitada o dependía de hardware antiguo. Metal Gear Solid 5 pertenece a la era moderna de la saga. Su inclusión habría cambiado el enfoque del recopilatorio. Y tercero, dejarlo fuera abre la puerta a un posible volumen futuro centrado en la etapa contemporánea o en un spin-off. No incluir Metal Gear Solid 5 no significa descartarlo,
significa que probablemente forma parte de un plan posterior. Ahora, personalmente, hubiera sido una entrega un poco más redonda a mi parecer. Dime si estás de acuerdo conmigo abajo. El mensaje que envía Konami con esta colección. Si observamos el movimiento completo, la estrategia resulta evidente. Konami no está intentando relanzar Metal Gear de forma repentina, está reconstruyendo su presencia paso a paso. Primero, recuperar los clásicos, luego asegurar su accesibilidad en plataformas actuales y después preparar el terreno para proyectos mayores como Metal Gear Solid Delta, Snake Eater y posibles nuevas iniciativas. Este enfoque reduce riesgos, reactiva el interés de la comunidad y permite que nuevos jugadores comprendan la saga completa antes de que lleguen lanzamientos más ambiciosos. La Master Collection Volumen 2 no es un producto aislado, es parte de un proceso de reconstrucción. Para terminar, el verdadero significado de este lanzamiento. Durante años, jugar Metal Gear completo significaba mirar atrás y aceptar que una parte esencial de la historia estaba perdida en el hardware antiguo. Hoy eso cambia. Metal Gear deja de ser una reliquia inasequible. Peace Walker vuelve a ocupar su lugar dentro de la cronología moderna, y Konami demuestra que la saga no está congelada en el pasado. La pregunta ya no es si Metal Gear está regresando, la pregunta es ¿hasta dónde piensa llegar este regreso? Porque cuando una compañía comienza a restaurar su historia, normalmente es porque se está preparando para escribir el siguiente capítulo. Si quieres seguir de cerca todo lo que venga con Metal Gear, colecciones, remakes y futuros anuncios, suscríbete y acompáñanos, porque este lanzamiento no es solo una recopilación, es la señal de que Metal Gear vuelve a moverse. Ahora, si eres aún más curioso y quieres saber cuáles eran los videojuegos que nosotros pensábamos que incluiría la Master Collection Volumen 2, checa el vídeo que te dejaré aquí arriba en la descripción y en pantallas finales, para que descubras qué tan equivocados estábamos. Un abrazo, nos vemos allí. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.